Yo soy Diego Chavarro, para simplemente ponerles en contexto, esta fue mi escuela de formación en medicina interna, entonces formalmente no venía hace 13 años, entonces ya era hace un montón de tiempo. Como les contaron un poco, dentro de mi formación sin duda alguna está la geriatría y no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Simplemente para ponerles entonces en contexto, los temas que vamos a tratar para poder desarrollar el tema es hacer una somera introducción entre sarcopenia y osteoporosis, hablar ya específicamente de osteosarcopenia, hablar sobre las intervenciones y dar unos mensajes finales. Lo chéverísimo es que me queda muy fácil hablar de las intervenciones porque ya la doctora Deyanira me habló y me adelantó un montón en relación a estas. Entonces, para poder cumplir con esta agenda, lo primero es hablar de sarcopenia. Resulta que la sarcopenia ya es un término que ha sido más generalizado, ya fue incluido en el manual de diagnóstico desde el 2016 y efectivamente es ese trastorno muscular que es progresivo y que aumenta o da la probabilidad de tener resultados adversos. ¿Cuáles resultados adversos? Pues ya hemos visto. Por un lado, caídas, fracturas, discapacidad y uno no menos despreciable que es la mortalidad. Entonces empieza a ser muy relevante. Pero entonces ahí es como, bueno, ¿y qué nos falta? ¿Qué nos hace falta para esta definición? Porque todavía esta fue de las primeras y todavía sigue siendo un poco tímida la definición. Entonces, ¿por qué es importante? Entonces ya vimos los primeros estudios que empezaron a hablar de la sarcopenia como síndrome, pues hablaba de su frecuencia. Y entonces frecuencias que van entre un 10 y un 30% de personas mayores que viven en comunidad. Entonces dice, es un fenómeno frecuente. Adicionalmente, ¿qué está pasando con ellos? Pues ya vimos desenlaces y dentro de ellos unos muy gruesos y muy importantes como son caídas, fracturas, dependencia y mortalidad. Y adicionalmente, que es potencialmente prevenible y tratable. Entonces, es un elemento que no es nada menospreciable y que es importante considerar con actividades como puede ser la prescripción de ejercicio multicomponente y por otro lado, un asesoramiento nutricional personalizado. Entonces, esas consecuencias pues nuevamente están ahí enlistadas y tendríamos que resaltar, pues son personas que llegan a los hospitales. Entonces esto no solamente se debe tamizar de forma ambulatoria, sino también en pacientes que están agudamente enfermos. Entonces es por ello que cuando vemos cómo se hace el diagnóstico, qué pasa con la sarcopenia, qué pasa con el pronóstico, esto es simplemente para resumir cómo dentro de sus componentes pues han habido diferentes definiciones. Hubo un primer acuerdo que fue ese primer consenso europeo y luego han habido otros consensos que se han ido acercando pues porque ya se empieza a definir una mejor evidencia. Y entonces, ¿cuáles son los consensos actuales disponibles en relación a sarcopenia? La definición es bonita y sencilla, simplemente habla de la pérdida en este caso de la fuerza muscular, de la calidad o de la cantidad del músculo o alteración en el desempeño, que es de momento el consenso que tenemos vigente, que es para el año 2016. ¿Cómo funciona el algoritmo en general? Pues efectivamente el algoritmo dice, yo hago búsqueda activa de casos. Para hacer búsqueda activa de casos, el instrumento actualmente recomendado es utilizar el SARC-F. No todo el mundo le gusta, no necesariamente es el mejor, tiene algunos problemas, ventajas, por lo menos está validado en el español. Entonces lo tenemos disponible en nuestro entorno, entonces es una posibilidad. ¿Cuál sería el segundo paso? Pues hacer alguna prueba que me ayude a evaluar fuerza desde el punto de vista muscular. ¿Cuál es la más frecuente o con la que estamos más familiarizadas? Fuerza de aprehensión, ¿cierto? ¿Qué otras alternativas tenemos? Entonces, si ya sumamos A con B, pues ya tenemos entonces una persona con sarcopenia probable. ¿Qué otras alternativas tenemos? Sería la confirmación. El problema es que la mayoría de los elementos que hablan de confirmación para ver la cantidad o la calidad del músculo son pruebas que a veces no están disponibles, entonces están los escenarios ideales. Densitometría, bioimpedancia, tomografía, resonancia, pero no podemos olvidar también las ayudas desde el punto de vista clínico, como puede ser entonces circunferencia de pantorrilla, o entonces algunas otras medidas antropométricas, o incluso medidas de composición corporal. Entonces, ¿cuál utilizar? Pues la que tenga. Con eso ya llegaríamos a la sarcopenia entonces confirmada
y lo ideal sería que pudiéramos hacer una medida desde el punto de vista de desempeño, y entonces para gusto de los colores la más sencilla sería velocidad de la marcha. Otras alternativas muy buenas es SPPB. Entonces vemos cómo tenemos estas configuraciones y nos vamos al otro concepto para poder llegar al término, osteoporosis. Tenemos las diferentes definiciones, sea la de la IOF o sea la de la NOF, donde entonces cuáles son las características compartidas. Pues sin duda alguna hay unos cambios importantes, como ya lo vimos en la densidad y en la calidad ósea, que está relacionado con desenlaces adversos como son las fracturas por fragilidad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues o lo hace por densitometría o ya tiene que ser evidente en una persona que tiene una fractura por fragilidad. Y no podemos olvidar otras ayudas como es el FRAX. Entonces, para entrar a este tema de osteosarcopenia y para poder cumplir con los puntos de la agenda, ¿cómo se define la osteosarcopenia? Por un lado, primero, se ha propuesto como un nuevo síndrome geriátrico. ¿Por qué se propone como un nuevo síndrome geriátrico? No podemos olvidar la historia de este síndrome y es uno de sus promotores a nivel mundial es Gustavo Duque. Gustavo Duque es geriatra, es de origen colombiano, manizaleño o manizalita, no sé cuál es el gentilicio apropiado, perdón. Bueno, entonces ambos son apropiados. Y dentro de esta promoción como síndrome geriátrico, por un lado es esa pérdida sincrónica de la densidad y de la calidad mineral ósea, donde estaría el componente de la osteoporosis, y por otro lado la disminución de la masa muscular, la fuerza y la función, y es donde entra el componente de definición de sarcopenia. Pero entonces estamos diciendo que deben estar presentes los dos. ¿Y cuál es el problema? Que esta condición se asocia con unos peores desenlaces. ¿Cuáles son esos desenlaces? Caídas, fracturas, dependencia y muerte. Entonces se están potenciando un montón de desenlaces en los cuales pues ya se está promoviendo como uno de esos nuevos gigantes emergentes de la geriatría. ¿Qué tan frecuente puede llegar a ser entonces en este caso la osteosarcopenia? Recuerde que cuando hablemos de estudios de prevalencia, de frecuencia o de incidencia, depende de la definición operativa y qué criterios esté yo utilizando. Los criterios han ido cambiando en el tiempo. Sin embargo, resumiendo, pues sin duda alguna en personas entre 60 y 64 años puede ser hasta un 20%, y si ya lo diferenciamos entre si es hombre o es mujer, pues por un lado es más frecuente en las mujeres y sin duda alguna este riesgo casi que se equipara y aumenta cuando ya la persona tiene más de 75 años y es hombre, donde incluso puede ser casi hasta un 60%. Entonces vemos cómo se va potenciando y cómo puede llegar a ser tan frecuente. Esto es simplemente para mostrarles un poco el recorrido de la definición en las publicaciones en relación a la osteosarcopenia. Vemos que las primeras publicaciones hablaban de estudios muy descriptivos donde miraban la frecuencia y entonces en esas primeras descripciones en mujeres en Italia que tenían fracturas por cadera, fracturas de cadera hasta el 58% llegaban a cumplir la definición entonces en este caso de este síndrome. De ahí en adelante ha venido un poco más a todo el advenimiento de los consensos y ya en estudios transversales como fue en Australia en el 2015 ustedes podrán ver ahí en letra muy pequeña los diferentes autores, entonces resaltan varios colombianos, dentro de ellos el doctor José Fernando Gómez Montes y sin duda alguna entonces como PR el doctor Gustavo Duque. Y aquí lo que vale la pena resaltar es entonces que personas que vivían en la comunidad que tenían antecedentes de caída, casi el 40% cumplían criterios para osteosarcopenia. Eso quiere decir, sin duda alguna, es un fenómeno frecuente, amplio y que ya está descrito en la literatura y en revistas de alto impacto. Entonces trataríamos de responder, bueno, ¿esto deberíamos pensarlo en todos los pacientes? ¿O con estos datos qué debemos pensar? Entonces, nuestros pacientes adultos mayores tienen osteosarcopenia, ¿cómo nos acercamos a la definición? Ya vimos esa lista de factores de riesgo que son muy similares al paciente con osteoporosis. Entonces, algunos que están relacionados con la enfermedad, otros relacionados con la actividad y otros que están relacionados con la nutrición y la medicación. Eso quiere decir que entonces nos vamos a los viejos adagios. Lo que no se usa, se atrofia. Si tengo efectos secundarios de medicamentos que me alteran la ingesta o que me aumentan la pérdida, pues me pueden llevar entonces consecuentemente al desarrollo de este síndrome. Y las enfermedades que pueden estar asociadas a su desarrollo.
Eso quiere decir que si tratamos entonces de resumir cuáles serían los factores de riesgo para el desarrollo de osteosarcopenia, los más relevantes son la edad, la inactividad física, la malnutrición, la menopausia y el concepto de obesidad sarcopénica o de infiltración grasa. Desde el punto de vista fisiopatológico, la idea es que no nos enredemos mucho, pues porque ya hemos tenido un contexto y la introducción a osteoporosis. Estamos diciendo que es la sumatoria de esos factores de riesgo, como ya hemos visto que está la edad, la inflamación. No podemos menospreciar los factores genéticos, la inactividad, las enfermedades endocrinas o los fármacos, en lo cual esta combinación pues lleva al desarrollo a la sumatoria de este síndrome. Y de los elementos más relacionados es cómo disminuye la resistencia ósea, aumenta el riesgo de caídas y consecuentemente son personas que se caen, se fracturan, llevan a discapacidad y aumento en la mortalidad. Y desde el contexto fisiopatológico hay un montón de explicaciones y acercamientos fisiopatológicos muy interesantes. Nuevamente volvemos a la parte biomecánica, entonces donde estamos diciendo, si la persona no usa, pues indiscutiblemente pierde más masa. Por otro lado, esa relación intensa que siempre se presenta entre hueso, músculo y adicionalmente otros órganos como pueden ser entonces incluso los adipocitos, y vemos entonces todas las diferentes explicaciones y cómo se activa una cascada inflamatoria que lo que lleva es a mayor pérdida ósea y a mayor pérdida muscular y a mayores desenlaces adversos. Se han tratado de buscar biomarcadores, no se vayan a rayar viendo esta diapositiva, simplemente es para ver cómo hay diferentes propuestas de biomarcadores y los han tratado de buscar para diferentes patologías, en este caso las relacionadas por ejemplo a la osteosarcopenia, la sarcopenia o la osteoporosis. Lo bueno y lo malo, todavía no hay un biomarcador específico. Esto es un proceso en investigación y es un síndrome que está siendo descrito, del cual entonces está ampliándose la investigación. Y nuevamente tenemos que resaltar cuáles son los desenlaces adversos que se presentan en las personas con osteosarcopenia. Mayor riesgo de caídas, mayor riesgo de fracturas por fragilidad, discapacidad y muerte. Y para los criterios diagnósticos, pues lo vimos, es una sumatoria, ¿no? Son eventos sincrónicos que debe cumplir los criterios de osteoporosis, de sarcopenia, y con eso estaría hablando entonces de osteosarcopenia. ¿Cuál es el único cambio reciente en la definición? Antes se hablaba de osteopenia y osteoporosis más sarcopenia. En la actualidad, ya desde 2021 se habla de debe cumplir diagnóstico de osteoporosis. Y ya hemos visto cómo indiscutiblemente esto sale más caro, le implica más recursos al sistema y sin duda alguna a la persona. Entonces no solamente desenlaces adversos para la función, sino que indiscutiblemente para todo lo que tiene que ver con sistema de salud, y como ustedes ven, países como Estados Unidos que cuantifican muy bien datos, pues hablan de un aumento muy relevante en relación a las fracturas. Y aquí es donde decimos, pero entonces, pare un momento, ¿qué hacemos con este nuevo síndrome? ¿Cómo es el abordaje? ¿Qué es lo que podemos hacer? Eso quiere decir que para poder cumplir con este punto, que son las intervenciones. Entonces, esto nuevamente no se rayen con estas tablas, la intención no es que la lean, es simplemente para decirles, ya hay estudios que nos los han resumido. Entonces, este es el ejemplo de cómo hay diferentes aproximaciones terapéuticas, ya lo vimos desde la osteoporosis, entonces intervenciones que pueden ser en la dieta, con suplementación de proteína o dieta rica en proteína, o con intervenciones como la suplementación de vitamina D. Y estos puntos de vista los han visto para la combinación o para síndromes aparte, como puede ser la osteoporosis o como puede ser para la sarcopenia. Y otras intervenciones que hemos visto que han sido recomendadas, como puede ser la prescripción de ejercicio multicomponente, que no se nos puede olvidar que esto tiene que ser individualizado, porque entonces no podemos menospreciar la carga de comorbilidad, el riesgo cardiovascular, los gustos y preferencias de las personas. Siempre yo me pongo de ejemplo, si a mí, por ejemplo, si yo odiara bailar y a mí me prescriben como ejercicio o terapia algo relacionado con baile, quizás no sea lo más apropiado. O si nunca he jugado tenis y me ponen a jugar tenis, entonces tengo que tener en cuenta los gustos y preferencias de la persona. Cuando hablamos de las estrategias dietarias, nuevamente hay un montón de revisiones que nos ayudan a resumirlo específicamente para osteosarcopenia,
Y esos resúmenes son relativamente sencillos. Por un lado, no olvidar la prescripción de ejercicio multicomponente personalizado e individualizado, que entonces hay recomendaciones en relación a la frecuencia y a la intensidad, que se debe ajustar según el riesgo cardiovascular. Por otro lado, ya hemos visto en personas que tengan déficit de vitamina D, pues se debería suplementar. Por otro lado, debería garantizar una adecuada ingesta de proteína. ¿Y cuál es la recomendación en general? Que sea más de 1.2 gramos por kilogramo día. Ya hemos visto también el beneficio entonces en este caso de la suplementación con calcio y adicionalmente, incluso desde el punto de vista del abordaje nutricional, podría ser útil la utilización de creatina. Todo esto donde estamos diciendo, entonces son personas que van como resultado aumentar la masa muscular, aumentar la masa ósea y por ende disminuir entonces riesgo de caídas y de fracturas. Entonces, ¿cuál sería el resumen de esa perspectiva terapéutica? Por un lado, recomendaciones nutricionales específicas. Recuerden que a veces los médicos pues nos quedamos pegados solamente a decirle coma más proteína. Entonces, hacer prescripción dietaria individualizada tiene que ser de la mano de una nutricionista o una persona experta para que le ajuste su plan nutricional a los gustos y preferencias de las personas. Y vemos cómo puede haber el beneficio de la suplementación en relación a algunos puntos de vista nutricional. También hemos visto entonces nuevamente la importancia del ejercicio multicomponente, donde entonces tiene que ser progresivo, donde tiene que ir aumentando tanto la frecuencia, la intensidad y la duración, teniendo en cuenta el perfil de riesgo cardiovascular. Y por otro lado, ya vimos claramente el beneficio entonces de medicamentos específicos para el tratamiento de osteoporosis. Y ya tuvimos una maravillosa presentación de la cual pues no vale la pena perseverar en relación a los puntos. Eso quiere decir que a los médicos o a los que trabajamos en salud que nos gustan tanto los algoritmos, esto es lo más reciente que está publicado en relación a cómo debería ser el diagnóstico y el manejo de las personas con osteoporosis. Por un lado, entonces, toda persona mayor de 65 años que tenga caídas o que haya presentado una fractura, debería tamizarse para sarcopenia. De momento, ¿con qué los estamos tamizando? Con el SARC-F. Y entonces tenemos nuevamente que resaltar que por lo menos está validado al español y que se puede utilizar en nuestro entorno. Y lo bueno, pues es un cuestionario, ¿no? Entonces, la única parte que hay que resaltar es que debe ser preguntas en relación a su situación basal. Entonces, ahí tenemos diferentes puntos de partida. Resulta que efectivamente la persona entonces empieza a tamizar para sarcopenia, no tiene sarcopenia, pues lo tiene que revaluar en 2 años. Si tiene sarcopenia, pues entonces lo tiene que manejar según las guías de práctica clínica. Resulta que entonces también tiene que pensar en que tiene que hacer diagnóstico de osteoporosis y debería pensar en algunas medidas para mirar composición corporal. Si tiene densitometría, maravilloso. Les pongo el ejemplo como en mi hospital en San Ignacio no tenemos densitómetro. Entonces es una realidad, pero no es la única herramienta. Yo también podría utilizar algunas otras cosas o algunos otros elementos o incluso no olvidar el FRAX. Entonces ahí es donde tengo que mirar y tengo que hacer esa evaluación y pues si llego al diagnóstico de osteoporosis, pues trate la osteoporosis. Ya vimos, trate la osteopenia. Porque entonces personas con osteopenia pues indiscutiblemente son las que más se van a fracturar. Y si tengo la poderosa combinación de sarcopenia y osteoporosis. Entonces, pues debería considerar nuevamente todos esos puntos como hacer análisis secundario de causas, tratar o disminuir el riesgo de caídas, no olvidar el contexto de comorbilidad, patologías maltratadas, son personas que igual se caen, falla cardíaca con inadecuado tratamiento, porque todavía tiene percepción de disnea, pierde músculo, es una osteopenia, perdón, es una sarcopenia secundaria, y entonces, ¿cuál es la causa de la caída? Pues un mal tratamiento. Entonces ahí tenemos que pensar entonces en falla que debía ofrecerle, pues si es candidato a los 4 fantásticos. Y asimismo en la optimización de cada patología, por eso es muy importante no olvidar el manejo de comorbilidad. Adicionalmente la suplementación nutricional, que es un punto relevante y lo vimos como hay algunos elementos, la prescripción de ejercicio. Recuerden que esto no es solamente decirle, señor, vaya y camine, vaya y haga, sino hacer una
adecuada prescripción de ejercicio y si no lo sabemos hacer, pues llamada a un amigo. Entonces, ¿quién tiene en su equipo? ¿Es un fisiatra? ¿Es un terapeuta? Entonces, ¿quién va a hacer esa prescripción? Pero pues que igual se haga la prescripción apropiada. Y por último, estábamos viendo cómo el tratamiento antirresortivo, pues indiscutiblemente muestra en este caso beneficio, o sea, en las terapias anabólicas. Entonces, esto es simplemente para resumir un poco qué es lo que deberíamos hacer o cómo lo deberíamos abordar. Y ya nos vamos al último punto y es para los mensajes finales para ajustarnos un poco a la agenda. Eso quiere decir, ¿cuál sería la primera parte de los mensajes finales? Este es un síndrome que cada vez va a ser más prevalente y más relevante. La evidencia sugiere que la fisiopatología de la osteosarcopenia entonces incluye elementos como polimorfismos genéticos, una carga mecánica reducida y un funcionamiento endocrino que está alterado. Y asimismo, cómo se altera esa comunicación entre músculo, hueso y células grasas. Otro elemento importante es, tenemos que empoderar en este caso y realizar valoración geriátrica integral, que es lo que nos permite hacer medicina de precisión, hacer no solamente prescripción de medicamentos, sino medicina centrada en la persona. ¿Qué es lo que necesita la persona, en qué momento y en qué contexto? Y ahí es donde el abordaje multidimensional es tan relevante y es tan importante. Eso incluye sin duda una historia clínica completa que tiene en cuenta el contexto de la morbilidad y de los factores de riesgo. Por último, tendríamos que tener en cuenta cómo hay que maximizar la salud musculoesquelética, y entonces vemos la importancia de las recomendaciones nutricionales, la suplementación y en general que tenga una dieta apropiada para esa persona. También entonces anticiparse al diagnóstico y tratamiento de la osteosarcopenia, pues porque ya vamos a ver que se espera que se convierta en algo de rutina para dentro del contexto de la atención de personas mayores. Y lo último es un término en investigación y en construcción. Entonces se están buscando si hay biomarcadores o no. Y hay otros elementos en los cuales entonces cómo se va a buscar la estratificación del riesgo. ¿Cuáles son las áreas de incertidumbre? Vimos que hay varias. Primero, si esa es la definición operativa apropiada. Segundo, si va a haber un tratamiento específico. Entonces no quise ponerles los estudios que están en curso que hablan de diferentes opciones ya específicas para el manejo de osteosarcopenia, pero entonces todavía tenemos algunas perspectivas desde el punto de vista del tratamiento, no solamente para sarcopenia, no solamente para osteoporosis, sino para el overlap o para la superposición de estos dos síndromes. Y pues de resto nada, muchas gracias. Esto es simplemente para mostrarles una foto del equipo de geriatría del Hospital Universitario San Ignacio y de la Universidad Javeriana, que orgullosamente son 32 residentes, somos 20 geriatras, entonces ya afortunadamente es un grupo muy consolidado. Ahí están las redes sociales de geriatría de la Javeriana por si a alguno de ustedes es de interés y pues muchas gracias.